Hola, soy el pastor Gilberto Galvez de la Iglesia Bautista Betlem y les invito a escuchar este nuevo podcast que tendremos todos los martes a las 7 de la tarde. La vida de un discípulo. Hoy veremos qué es la vida de un discípulo. Ser un verdadero discípulo es un progreso de entrega diaria, luchando contra el pecado en nuestras vidas y tratando de vivir de manera agradable a Dios. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús incondicionalmente? Como alguien dijo una vez, la salvación es el milagro de un momento. El discipulado es el proceso de toda la vida. Un discípulo está totalmente entregado a Dios. La entrega completa a Dios es el punto de inicio del verdadero discipulado. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos 3 verdades sobre la entrega basada en este pasaje. Verdad número 1. Es motivada por la misericordia de Dios para nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, reconocer la gran misericordia que Dios nos ha mostrado en lo que nos impulsa a entregarle nuestras vidas. Verdad número 2. Es completa. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo significa rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor. Verdad número 3. Es razonable. Jesús dio su vida por nosotros. Darle la nuestra es lo mínimo que podemos hacer. Jesús dijo que la entrega total es una condición clara del discipulado. Mateo 10, 37 y 38 dice así: El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier relación humana o compromiso. Un discípulo combate contra el pecado y la carne. Mientras estamos en esta tierra, combatiremos contra el pecado. El pecado comienza en la forma de una tentación, un deseo que nos aleja de Dios. En Santiago 1, 13 al 15 dice así: Cuando alguno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay 3 fuentes principales de tentación. Estas 3 fuerzas están trabajando contra nosotros constantemente: el mundo, la carne, el diablo. Pero Dios nos da el poder para superar la tentación. Cristo murió por nosotros en la cruz, venció el poder que el pecado tiene sobre nosotros, librándonos para poder responder en su poder. Romanos 6:6 nos dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La frase "nuestro viejo hombre" se refiere a nuestra naturaleza antigua que no tenía poder para decir no al pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Cuando nos sentimos tentados, tenemos el poder para resistir la tentación. Pero, ¿cuál es la salida que Dios nos ha dado? Primero, use la palabra de Dios. Salmos 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerden que no tiene que pecar. La gracia de Dios le da el poder para decir no al pecado. En Tito 2:11 y 12 dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También eviten la tentación cuando sea posible.
A veces nos tendemos trampas para ser tentados por lo que es fácil pecar. La Biblia le llama a esto hacer provisión para la carne. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También evite amigos impíos. Si hay gente en particular que le lleva a un lugar de tentación, no pase tiempo con ellos. 1 Timoteo 5:22 nos dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y pida ayuda. Si estás esclavizado en el pecado habitual, pida a su pastor que ore con usted y que le haga rendir cuentas. En algunos casos, puede que necesite consejería bíblica para entender cómo la palabra de Dios puede darle la victoria sobre el pecado con el que batalla. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De cuentas cortas con Dios. El momento que el Espíritu Santo le redarguya del pecado, confiésele a Dios y pida su perdón. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, ceda al Espíritu Santo. Comience cada día en oración, cediendo al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un discípulo vive una vida santificada. La palabra santificado simplemente significa puesto aparte. Dios nos instruye a vivir en una forma apartada para Dios. Mientras vivimos una vida santificada, Dios puede usarnos en su obra. Servimos a un Dios santo. El atributo que define a Dios es su santidad. Dios no solamente es libre de pecado. En Isaías 6:3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no solamente es libre de pecado, sino exaltado sobre todo. Dios nos llama a vivir vidas santificadas. Ya que Dios es santo, Él nos llama, como su pueblo, a vivir una vida santa. En 1 de Pedro 1, del 14 al 16, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Una de las áreas clave de la santidad es la pureza sexual. Vivimos en una cultura que glorifica la inmoralidad. El mundo quiere conformarnos para que seamos como Él, pero Dios nos dice que Él dejó su palabra para renovar nuestras mentes, para que seamos como Jesús. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gracia de Dios desarrolla santidad. Usted y yo simplemente no podemos mantener una vida santa en nuestras propias fuerzas, pero la gracia de Dios la desarrolla en nosotros a medida que maduramos en nuestro caminar cristiano. Tito 2, 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida del cristiano es una vida santa y se manifestará en la separación de las actividades que dañan nuestro testimonio. Tenga en cuenta que vivir una vida separada no siempre es fácil y no todo el mundo va a entenderlo. Incluso Jesús fue ridiculizado y perseguido. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro.
y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Mientras intentamos vivir de una manera que honra la santidad de Dios, debemos permitir que su amor se muestre a través de nuestras vidas. La falta de santidad dañará nuestro testimonio, pero nuestro amor es la marca de un verdadero discípulo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Primero, toma la decisión de entregarse totalmente a Dios. Pídele a Dios que escudriñe su corazón diariamente. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y por último, examine su vida. Quizás hay hábitos, actividades o amistades que necesite cambiar. Le invitamos a memorizar 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos vemos en el próximo capítulo